Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que vayan llegando más perdidos a la biblioteca a escuchar. Muchas gracias a la Facultad de Arquitectura, al Festival de la Lectura, por invitar a Lenguaraz a traer libros y a formar parte del programa de presentaciones. Estamos participando con la presentación de este libro, Márgenes y Umbrales, que es de una editorial que distribuimos desde hace unos 5 años en México, la editorial Virus. Es una editorial catalana y cuya línea va principalmente a editar textos históricos, representantes históricos de, el panorama anarquista de Cataluña y Europa principalmente, y también textos críticos sobre pensamiento crítico alrededor de movimientos sociales, temas como coyunturales en sociología, urbanismo y arquitectura. Entonces, hacer un cruce de diversas disciplinas orientadas justo hacia la reflexión crítica sobre ellas. Nada más, si quieren asomarse al catálogo de Virus, pueden buscarlo en internet, y nosotros pues aquí tenemos también en distribución todo su catálogo en México, en todo México. Y les quiero presentar a Daniel, a Muna, a Adrián, que nos hacen el favor y el gesto de venir a platicar sobre este libro. Les voy a dar como las breves semblanzas, nada más para... Muna Magluf es antropóloga social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra y doctora en la misma disciplina por la Universidad de Barcelona, y actualmente forma parte del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano y del Grupo de Investigación sobre Control y Exclusión Social de la Universidad de Barcelona. Sus últimos años ha incorporado el asunto de la memoria colectiva activada para luchas, y sus líneas de investigación son sobre el uso y aplicación del espacio urbano y el impacto social de planes urbanísticos, dedicándose a indagar resistencias vecinales entre dichos planes dentro del análisis de la ciudad no liberal. Adrián Cordero es profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Desde 2017 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en el concurso internacional de tesis de investigación. Desde agosto de 2022 funge como jefe del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Y Daniel Dao, no tengo su semblanza, pero también, Daniel es profesor y arquitecto de aquí de la facultad, ha sido miembro satelital de Lenguaraz desde 2005, conoce bien el proyecto y ha visto un poco en lo que se ha convertido, y él nos va a apoyar con la moderación también de la charla que vamos a tener. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la palabra a Daniel. Muchas gracias, Elena. Cuando hay una presentación del libro, a mí lo que me gusta hacer es, más que hacer un resumen del libro, como una discusión muy académica y profunda de las particularidades del libro, me gusta aprovechar para hacer una crítica, una especulación, cuál sería la continuación de este libro. El libro son 2 ensayos, uno de Nuria Penac y Manuel, otro de Manuel Delgado. Primero nos habla de los espacios coloniales, la idea de la frontera urbana, las periferias, cómo hay espacios coloniales al interior de los espacios capitalistas. El segundo nos habla de la idea del espacio como conflicto,
la necesidad de vivir en el umbral. Ambos estaba yo haciendo cuentas, Nuria tiene 62 años, Manuel tiene 68, ambos eran jóvenes durante las protestas del 68, pero sus profesores seguramente las vivieron. Ustedes, Adrián y Muna, pertenecen a otra generación, yo creo que me incluyo con ustedes, y en el público, bueno, veo mucha gente de muchas generaciones, pero pensando que estamos en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, imagino que son todavía otra generación más. Y estas luchas, estos llamados a la resistencia y llamados a imaginar otras alternativas posibles han evolucionado durante esas generaciones. Por lo tanto, yo me pregunto, considerando a los jóvenes y a las arquitectos y arquitectas, ¿cuál sería el mensaje que a ustedes les gustaría que se quede esa audiencia? Porque lo que vemos aquí son las respuestas de la generación de arriba a un problema que seguimos enfrentando y que no creo que podemos enfrentar con esos mismos imaginarios o con las mismas soluciones que se han planteado desde hace 40 años, por un lado. Y por otro lado, el tema de, tú eres geógrafo, Adrián, tú eres antropóloga, Mona, otra vez estamos en la Facultad de Arquitectura. El texto de Manuel Delgado, creo que en la primera página abre, ¿no?, desenfunda la espada en contra de los urbanistas, y plantea esta definición del espacio en el sentido sociológico como sinónimo de conflicto, y hay una crítica muy fuerte a la idea de poder diseñar, domesticar, planificar el espacio. Entonces, digamos, este libro, si lo leen los estudiantes de arquitectura, ¿qué es la conclusión a la que llegamos? Que tenemos que salirnos de aquí, irnos a la otra facultad, o se puede, ¿cómo reimaginamos la práctica de la arquitectura, digamos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta y la última, y ahí ya les dejo todo el micrófono. La segunda, tal vez con la reflexión con la que me gustaría cerrar, es con la idea de esperanza. El libro obviamente menciona a Neil Smith, que es un geógrafo crítico que hace un trabajo fundacional en explicar muchos de los procesos, la relación que hay entre el capitalismo y los procesos de urbanización. Y a mí uno de los textos de Neil Smith que más me sacudió es un texto que escribe en el 99 y tiene una frase que para mí se ha vuelto como la gran pregunta. Y decía Neil Smith, siendo crítico con la izquierda misma, decía, con todo el poder analítico de la izquierda no ha sido capaz de invocar una contraideología lo suficientemente poderosa que reconozca seriamente las realidades de la producción espacial, entretejidas con una profunda significancia emocional. Lo que hacía Neil Smith era decir, la izquierda lleva luchando, lleva analizando, lleva criticando, lleva cuestionando todo este tiempo, y ha fracasado en la tarea de proponer una contraideología lo suficientemente atractiva, esperanzadora. El texto se titulaba Naturaleza y Reencantamiento. Entonces, con esas ideas de esperanza y reencantamiento me gustaría orientar las reflexiones de cierre. Muchas gracias. Repito, así, primera pregunta, ¿qué le dicen a los jóvenes, sobre todo los y las jóvenes arquitectos y arquitectas? Y luego pasamos, si quieren, con el tema de la esperanza y del reencantamiento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por
tener este interés de escucharnos hablando de una obra ajena siempre es un reto interesante, y la verdad es que también es rico que sea un pretexto para hablar de nuestros temas. Así que bueno, feliz con esa invitación. Decir nada más que mi adscripción actual, es justo decirla, soy profesora visitante del área de Sociología Urbana de la UAM Azcapotzalco actualmente, para conocer mi lugar en este momento de adscripción institucional, y agradecer a las editoriales, porque son dos editoriales que están, tanto Virus como aquí en México, Lenguaraz, que publican este libro, que ya de entrada, tengo aquí mi ejemplar, tiene un título bastante sugestivo, ¿no? Como sugerente más bien: márgenes y umbrales, revuelta y desorden en la colonización capitalista del espacio. Yo voy a intentar hacer varias cosas con mi participación. Creo que sí vale la pena hacer no exactamente una síntesis, es un texto aparentemente pequeño, pero muy denso realmente, como de significados, de discusiones, de referencias, digamos, a otras autoras y autores que han tratado el tema del espacio en relación con lo social, el tema del conflicto intrínseco a esta relación, y en el contexto de la producción espacial capitalista, digamos, así como haciendo un marco muy amplio, digamos, ¿no? Como para poner este texto. Entonces, retomaré algunas cuestiones, algunos énfasis, para que sepan también y se les antoje, porque eso también es la invitación de una presentación de un libro, que se les antoje leerlo, y a partir de ahí sacar hilos que nos permitan como esta discusión, y retomar, por supuesto, las preguntas de Daniel, que también son muy interesantes, sugerentes, y que van a ser un desafío, porque realmente creo que son preguntas que vamos a dejar sobre la mesa, ¿no? Más que responder, es decir, son preguntas que nos venimos haciendo, y además en una generación, voy a decirlo, que es precisamente la nuestra, en aquella que el neoliberalismo se impuso como sistema, como renovación de la doctrina del liberalismo capitalista, ¿no? En los 80s, o sea, justamente somos esa generación, pues, además de la hiperbanalización de todo cuando entra esta cuestión. En fin, hay tantas cosas sobre la mesa, pero bueno, empezando un poco, como retomando precisamente las cuestiones del libro, hay que decir que el prólogo lo hace Jean-Pierre Garnier, que es también pues un colega más o menos de la misma generación, si no me equivoco, de Manuel y de Nuria. Manuel y Nuria son profesores ambos de la Universidad de Barcelona, uno en geografía, otro en el departamento de antropología. Es interesante también decir de dónde vienen. Ellos fueron de los primeros críticos del modelo Barcelona, es decir, además cuando estaba ocurriendo, cuando estaba realmente en los 80s, precisamente se estaba transformando la ciudad en pos de la reconstrucción o reconfiguración territorial en términos neoliberales capitalistas, empujados a partir del medevento de las Olimpiadas. Entonces también un poco traer cuál es la historia de estos personajes, digamos, que también tienen una, pues incluso diríamos una trayectoria, incluso se puede decir activista, ¿no? y de permanente crítica. Ahora, dentro de esa crítica también la pregunta es ¿dónde queda en estos espacios el qué hacemos? En fin, voy a ir poniendo varios elementos, incluso el propio prólogo creo que es incluso como todavía más crítico, y a veces nos deja más esa pregunta de ¿qué hacemos cuando la calle, el espacio, es el lugar, por definición, de la disputa, ¿no? Como un recurso permanentemente en conflicto de intereses con los distintos actores, y cuando además tenemos unas fuerzas, ¿no? Las fuerzas del orden, las fuerzas militares, ¿no? Los encargados de la legítimo uso de la violencia, que son los que van a finalmente arrebatar los espacios. Entra con una premisa pues bastante perturbadora en ese sentido, ¿no? Creo que sí, los otros dos capítulos van matizando cuestiones y sí que proponen entonces ya algunos horizontes, digamos, como de lucha, y en ese sentido pues sí como de reapropiación por la gente, digamos, de a pie, por la gente de la calle.
Eso es algo que también podemos, yo creo, discutir y que va a estar como precisamente en esta mesa, nunca mejor dicho, lo ponemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, a partir, Nuria, en el capítulo que se llama, no lo voy a, tampoco lo voy a, ¿cómo se dice?, a agotar, para que lo lean y también para dejar espacio a mis compañeros, ¿no? Pero sí que el capítulo de ella, que lleva por título Sobrevivir y resistir en los márgenes urbanos, va retomando estas metáforas o estas palabras para nombrar precisamente todas estas cuestiones que están más o menos en un mismo campo semántico: fronteras, márgenes, ¿no? Estas como, sí, periferia, toda la discusión que además es de longa data, digamos, en las ciencias sociales entre centro y periferia, cómo se establecen en este sentido. Y ella, digamos, comienza también hablando como del giro espacial. Ella habla desde la geografía también, cómo el espacio pasa de ser visto como un escenario donde ocurren las cosas a ser un actor más, digamos, o tener un papel preponderante en esta cuestión como de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, no sé si tú lo ibas a mencionar, el relato con el que abre Nuria, que me parece como muy interesante, porque abre con un relato de un antimonumento que se hizo a la hora de hacer unas unidades habitacionales para, hay que decir que Barcelona, que eso es algo que se sabe muy poco, tenía muchas, ¿cómo se llama?, barracas. Es el nombre que se le daban a los asentamientos informales. Eso ya no nos queda en el imaginario de Barcelona, pero todavía había, incluso las últimas, hasta antes de las Olimpiadas de 1992, que, como digo, es el impulso para esta gran reconfiguración territorial. Entonces, ahí donde se hicieron estas nuevas polígonos que le llaman residenciales para albergar a toda la gente, las últimas pobladores de estos asentamientos informales, que se llama La Mina, y ahí donde llegó pues ya una población muy estigmatizada, que era una buena parte de población gitana, entre muchas otras, digamos, ¿no? Pero ya había sido un lugar realmente en los márgenes geográficos de la ciudad, pero también simbólicos. Ahí también estuvo el campo de la Bota, que era un lugar de fusilamiento de republicanos durante pues precisamente los enfrentamientos de la Guerra Civil Española. Ya había sido lugar, digamos, de tiraderos de basura. Entonces, ¿cómo ella nos habla de un lugar emblemático, de esos lugares donde está el margen, lo desechable, la gente desechable, ¿no? La gente que puede no tener como acceso, digamos, como a los servicios urbanos, las personas estigmatizadas. Es decir, estoy intentando retomar, pero realmente pone un ejemplo que condensa todo esto, ¿no? Y que es interesante. Y cómo allí le encargan a un artista plástico hacer un monumento, y lo que hace es representa en una bandeja la cabeza de Morcioles, que fue pues, un prefecto, digamos, un alcalde de la ciudad durante muchísimo tiempo, y que es uno de los que también puso en bandeja de plata, y tomando un poco la misma metáfora, la ciudad, digamos, durante mucho tiempo. Entonces, bueno, un poco para entender cómo y para pensar, estoy poniendo un ejemplo que nos queda muy lejano, que es Barcelona, pero que pensemos en cada una de las ciudades que son nuestros lugares de trabajo, cuáles son esos espacios donde se va brillando a la población, que no sirve, pero que al mismo tiempo sí sirve, porque también algo bastante perturbador que nos cuenta la propia Nuria, es que todo aquello que está al margen aparentemente del sistema capitalista finalmente le es función, ¿no? Incluso esos espacios de los cuales hablan como espacios colonizados, ahí retoma también tesis, digamos, de la perspectiva decolonial, para hablar de todos estos espacios que son aparentemente desechos, pero que finalmente sí que tienen funciones. Una de ellas, la reproducción de la propia mano de la fuerza de mano de obra, donde va a sentarse la reserva, digamos, del ejército de mano de obra, como en los términos más marxistas también. Y simbólicamente es también el vertedero, digamos, de todo lo que no se quiere dentro del modelo, ¿no? Entonces nos retoman también estos elementos muy interesantes, como la estigmatización territorial,
¿no? Como digo, es un libro cargado, no vamos a mencionar aquí a todas las autoras y autores, pero realmente el texto de Nuria en particular es muy denso en referencias, es muy interesante, es muy rico como en esta hilo que nos va tejiendo. Y bueno, entonces, de alguna manera, pues lo que va haciendo el libro, y ahora estoy hablando en particular del capítulo de Nuria, es entender estos márgenes y umbrales del capitalismo, ¿no? Espacial, material, simbólicamente. Estamos hablando de un sistema, digamos, partiendo del hecho que es un sistema generador de desigualdades y en este sentido de espacios propiamente de la desigualdad. Es decir, los espacios desiguales son funcionales precisamente al propio funcionamiento del capitalismo, que además eso no necesariamente, bueno, de alguna manera se toca aquí, pero cómo lo simbólico está atravesando permanentemente estos procesos de revalorización de los espacios, ¿no? No es algo que ocurra nada más como, bueno, y eso es una pregunta que yo siempre me hago en una ciudad, ¿qué es lo que deprecia y revaloriza el precio del suelo, el precio del metro cuadrado? Que parecen términos muy economicistas, pero siempre están atravesados por estas cuestiones, digamos, ¿no? De qué es lo que decimos, cuáles son las poblaciones, incluso que estigmatizándolas hacen, o sea, los espacios desvalorizados generalmente contienen poblaciones desvalorizadas simbólicamente, ¿no? Entonces eso también genera estos circuitos como de reacumulación de capital, en fin, que por eso digo, parece muy economicista, pero no, tiene una inscripción, digamos, en lo simbólico y, por supuesto, en las cuestiones de las relaciones sociales, ¿no? Para mí, bueno, un poco lo que me traía la pregunta es algo que viene desde hace mucho, sigue siendo cómo acabar con esa lógica modeladora del espacio de las relaciones sociales, que es el capitalismo, ¿no? Claro que si lo que te proponen es que aún lo que está fuera del capitalismo le es funcional, claro que llega un momento que la pregunta es, entonces, ¿dónde está la salida, pues, y la esperanza, ¿no? Por eso también está esta frase de, pensamos antes el fin del... es más fácil imaginar el fin de la Tierra, del planeta, ¿no? que del capitalismo, que eso es parte también de lo que hay que cuestionar, pues, ¿no? Y que la propia, me parece que la propia propuesta de Nuria es esa, cuando impugnar la normalidad, ¿no? Ella llama a esta cuestión de impugnar la normalidad de todos estos preceptos, donde el capitalismo no tiene vuelta, donde los límites son la tierra misma, ¿no? Y entonces a lo que estamos abocados es al fin. Yo creo que hay que pensarlo seriamente desde todos los lugares posibles. Creo que este libro abona en ese sentido, ¿no? Desde dónde podemos pensar y desde esta ir y venir entre lo esperanzador, lo desesperanzador, ¿no? Desde las preguntas de ¿está todo acabado o no lo está? ¿Cuáles son esos márgenes? Y si esos márgenes, ¿hasta dónde los podemos extender también? Realmente cómo podemos buscar lugares que estén fuera y que desde este espacio de intersticialidad, que también se retoma desde el capítulo de Manuel Delgado, pueden realmente resquebrajar como este orden de las cosas, ¿no? Que eso, bueno, para mí esa es como una de las preguntas que también está presente en el libro, que no necesariamente se responden, porque yo creo que es abonar como a estas preguntas. Y sí que tienen como, sí que hay una cuestión de propuestas. Me gustaría retomar ya como hacia la última parte de una cita, digamos, del capítulo de Nuria, que dice: revertir los efectos de la dominación en los espacios colonizados solo podría pasar por dotarlos de mecanismos de funcionamiento propios y por renunciar a utilizarlos precisamente como ese espacio fuera del sistema que el mismo sistema requiere para su funcionamiento. Por cierto, ella habla de cómo estos márgenes urbanos son funcionales, habla de 3 funciones. Me gustaría que lo descubrieran con la propia lectura, también para invitarles y no contarles todo, ¿no? Pero bueno, ella habla de estas funciones, ¿no? Y dice, la pregunta es cómo convertir las estrategias de supervivencia, porque ella habla mucho de cómo realmente también la gente en los márgenes urbanos, digamos, y de este sistema económico,
va generando efectivamente estas estrategias en una auténtica resistencia que permite una transformación del espacio y de la vida en estos márgenes colonizados a sabiendas de que pondría en jaque el funcionamiento de toda la metrópolis, ¿no? Aquí hay una idea que me gustaría también recuperar, que yo entendería entre esta resistencia y lucha por sobrevivencia, ¿no? Creo que hay una acepción interesante de la resistencia vista desde dos lugares. Una que es tal cual, por decir, resisto a no morir, ¿no? Es decir, con unos mínimos de integridad y también de dignidad, y hay otra resistencia que ya se configura como una oposición más claramente hacia un orden, digamos, de cosas, ¿no? Ya como una conciencia también, o una, digamos, dentro de esta disputa por el poder finalmente, ¿no? Que en este caso es por el poder, digamos, condensado en el espacio. Estamos hablando permanentemente de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, en el capítulo de Delgado precisamente retoma esta cuestión relacional del espacio, a pensar el espacio como producto de las prácticas sociales. Justamente abre con una cuestión que está opuesta a esta idea del urbanismo, de una cierta acepción del urbanismo. Yo creo que es interesante matizar, y también en esta facultad, donde nos consta, hay una corriente crítica de la arquitectura y del propio urbanismo, ¿no? Digamos, lo sabemos porque hemos hablado con ellos, lo digo con ironía, pero es decir, hay una larga trayectoria dentro de la arquitectura mexicana que está cercana además a los propios productores de espacio, por ejemplo los que producen todos los asentamientos informales desde los años 70, a los que también hago la invitación que los propios estudiantes de esta facultad se acerquen, digamos, a las corrientes críticas. Es decir, sí hay unas corrientes hegemónicas donde la arquitectura o el planificador, la planificadora dispone, digamos, y a partir de la disposición del espacio puede generar formas de consumo, formas de comportamiento y de experiencias, no solo sobre el espacio mismo, sino sobre la vida en general, pero sí que hay corrientes críticas, digamos, ¿no? Y en México están desde hace por lo menos 50 años, entonces creo que también será bueno recurrir como a toda esa bibliografía incluso y esos trabajos que también han sido como de participación-acción, ¿no? Investigación-acción, investigación comprometida. Eso está también aquí en estos pasillos, ¿no? Entonces eso creo que también será interesante. Pero claro que estamos hablando de una cuestión que han hablado otros autores, como de esta disociación entre constructores y usuarios, que es pues, uno de los pilares también como del propio sistema, pues, ¿no? Y de las propias generación de desigualdades. ¿Quién planea y quién construye y quién habita finalmente, ¿no? Y sobre qué idea de cómo se debe habitar y con qué idea de cómo... y finalmente, ya en términos reales, cómo se apropia la gente de esos espacios construidos. Entonces, claro que esta desigualdad, que además atraviesa también por un eje de clase, ¿no? Es interesante verla permanentemente, y yo creo que con mucho más razón si se está desde el lado, se supone, que de los constructores. Eso yo creo que es un elemento que también, cómo finalmente salir como de esta dicotomía, ¿no? Cómo construir con los otros, con los destinatarios finales también, como de esos lugares que se están diseñando, planteando. En fin, son temas extensísimos que por supuesto no vamos a agotar, pero está rico como ponerlo a discusión, y realmente el libro es un buen pretexto para traerlos a cuento, ¿no? Entonces, bueno, para mí también este aspecto relacional del espacio a mí me trae yo lo entendí con una triada conceptual de Amalia Signorelli, que es otra antropóloga urbana, que también trabajó, italiana, pero trabajó mucho en México, mucho con Angela Giglia, igual una muy buena antropóloga de la UAM Iztapalapa. Precisamente ya nos dejaron las dos, por desgracia. Y justamente Amalia hablaba como de pensar esta triada, para mí es la triada conceptual, ¿no? La relación de los espacios, la relación de los actores en el espacio, la relación de los actores, de la relación de los actores en el espacio, la relación de los actores con el espacio, la relación de los actores, de los espacios según los actores. Espero que se haya entendido. Pero bueno,
Esta triada, ella después en un libro maravilloso que se llama Nuevas Topografías de la Cultura, que precisamente coordina con Angela Giglia, habla de que todo espacio, y un poco para intentar resumir como esta idea de los fenómenos socioespaciales, todo espacio es subjetivado y todo sujeto es localizado, o sea, es indivisible la cuestión como del espacio y las relaciones sociales, ¿no? Y bueno, algo que también espero no estarme extendiendo demasiado. Cuando me dijeron que tenemos una hora, ya voy a ir cerrando casi. En el capítulo de Manuel Delgado, él retoma varias de sus inquietudes que vienen también de tiempo atrás, entre ellas como por supuesto, lo que tiene que ver con la apropiación del espacio, sobre todo, digamos, por decirlo así, como por las clases subalternas, por aquellas alteridades que no fueron llamadas a pensarlo, a construirlo, a planearlo, y también de las apropiaciones, bueno, masivas del espacio, ¿no? Voy a citarlo rápidamente. ¿Cómo operaría una ecología que atendiera en concreto a las apropiaciones masivas del espacio y en qué manera implican una manipulación alternativa a su organización institucional del territorio? Él incluso propone por una ecología de los motines urbanos, ¿no? Habla, algo que tiene como un referente permanente es precisamente la cuestión de la idea, digamos, de las masas, de las muchedumbres, de estos como conjuntos, un poco conjuntos, digamos, de gente apropiándose de los espacios para la apropiación festiva y para la apropiación reivindicativa del espacio. Y algo que también es una idea que me parece muy interesante es esta delgada línea entre la apropiación festiva y la reivindicativa. De hecho, me hizo recordar una publicación de hace 20 años que él mismo coordinó, pero con un equipo muy potente de investigadoras e investigadores, que se llama precisamente Calle, Fiesta y Revuelta, ¿no? Y que a partir, digamos, de ejemplos en Barcelona, pero que sí habla como de toda una ritualización del espacio que puede devenir precisamente en apropiaciones reivindicativas, incluso manifestaciones, digamos, violentas, por en ese sentido, bueno, ¿no? Como precisamente como de esta apropiación masiva y reivindicativa. No sé si me explico un poco en este sentido, pero que también me parece interesante que retoma aquí, o sea, realmente creo que en su capítulo condensa muchas de las ideas que Manuel Delgado viene trabajando desde hace bastante tiempo y que pueden ser también interesantes en este sentido. Él, como bien se describe en la contratapa, es profesor de antropología de las religiones, entonces el tema de la ritualidad también puesta en la calle es algo que le interesa, digamos, mucho, ¿no? Y él habla de esta apropiación de la calle más que el espacio público, que es un concepto que critica en su polisemia y al que alude de ideología, en tanto que muchas veces cae en lo prescriptivo más que en lo descriptivo, ¿no? Espacio público como lo que debería de ser en términos de la convivencia y dentro de ¿no? Entonces, creo que todas estas cuestiones están aquí contenidas de una manera muy densa, porque también es eso, hacen resumen y resuman, digamos, de textos anteriores. Y efectivamente, bueno, hay varios de los... En fin, hace todo un recorrido también que es interesante sobre los propios conceptos que aluden a lo socioespacial, barrio, lugar, espacio, territorio, no lugar, haciendo como un análisis de estas distintas acepciones, ¿no? O de estas distintas categorías, lugares de memoria. Habla del centro como lugar para el conflicto, con el cual retoma Pera López, que es uno también de los investigadores que estuvieron viendo la transformación cuando se estaba produciendo en el propio centro de Barcelona, como para esta mercantilización, digamos, espacial. Y habla también de esta pacificación urbanista del espacio, ¿no? Como finalmente también desde una planificación más hegemónica se piensa en un espacio de paz desconflictivizado. Hay veces que esta pacificación pasa por la paz de los sepulcros, lo digo así, o sea, se ejercen
violencias tremendas hacia aquellas otredades que osan, digamos, a perturbar como estos estados del orden, ¿no? Que eso es algo a lo que también alude en el prólogo Jean-Pierre Garnier, o sea, las fuerzas del orden, y con todas las comillas posibles, también pueden tener unos efectos de una extrema violencia hacia quien perturba con esta idea de lo que tendría que ser el uso del espacio público, ¿no? Y finalmente, bueno, habla ya de la idea del umbral y vuelve, digamos, como este tema, y es interesante que lo pongamos aquí. Por eso creo, Daniel, que como un poco la crítica a estas, como esta idea de disociación de constructores y usuarios, es que hay que decir que hay matices también, ¿no? Precisamente entre quien está del lado de intentar planificar la ciudad, construir espacios, también hay corrientes críticas, hay que reivindicarlas, hay que ponerlas en la mesa, hay que decir, vuelvo a decir, están presentes en esta facultad, ¿no? Y hay que hacerlas crecer también, o sea, precisamente hacer crecer, y nunca mejor dicho con esa metáfora, estos espacios para quebrar, digamos, como esas desigualdades, ver desde dónde nos toca, desde nuestro lugar de enunciación, digamos, como poder contribuir como a hacer estas cuestiones. Entonces, bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Se cierra con el tema, digamos, como creo que una buena parte de la propuesta, digamos, tanto de Nuria como de Manuel, tiene que ver como con estos espacios, digamos, o bueno, estas estrategias de resistencia, pero como la propia apropiación de la calle, de la ciudad, podría llevar como, y lo ha hecho en algunos momentos, realmente a un tambaleo, digamos, del status quo, ¿no? Pensemos en algunos ejemplos que ya han sido retomados, la propia Comuna de París, donde también hubo barricadas en un París ya bastante transformado, digamos, en términos militares, en fin, pero cómo hacer, digamos, de estas resistencias o de esta apropiación posibilidades realmente de transformación. Es una pregunta que tiene, no sé, décadas, que nos toca afrontar generacionalmente también, como lo decías, y desde un diálogo, además interdisciplinario necesariamente, pues, ¿no? Y creo que también desde lugares, y retomando la cuestión de la esperanza, desde cómo finalmente, y que eso no es una idea mía, es algo que está ahora puesto sobre la mesa, ante panoramas muy desoladores, y el cambio climático, y el mundo se va a acabar, pues bueno, que la esperanza también es un posicionamiento político, pues, ¿no? Y el decir, hay una realidad aparte de esta, porque no está todo acabado, no nos quitaron todo también, ¿no? Porque incluso parece que se nos han sido arrebatados la propia condición de imaginar realidades otras, realidades que se salgan, digamos, como de este sistema impuesto. Entonces creo que mucho trabajo colectivo, la horizontalidad hay que ser llamada también lo más posible, digamos, en nuestros espacios. Eso creo que también es un posicionamiento político dentro de la propia academia, que ya es muy jerárquica, también hay que hacerlo, pues, ¿no? Cómo planteamos cómo abrimos estos espacios, desde dónde, y repensar desde dónde realmente estamos cuestionando el status quo y hasta dónde lo reproducimos sin darnos cuenta. Yo creo que también, y esto desde nuestra propia lugar de enunciación como arquitectas, arquitectos, antropólogos, geógrafos, cómo estamos pensando las relaciones socioespaciales, pues, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí a las preguntas, pero me gustaría nada más decir eso, o sea, como qué decirles a las arquitectas y arquitectos de hoy, que se acerquen a las corrientes críticas, precisamente. O sea, yo creo que sí hay una corriente hegemónica, ¿no? Desde el cual casi la arquitectura se plantea, o la planificación como quien genera orden social. Yo creo que eso tiene que ser cuestionado desde el principio, digamos, ¿no? de la formación, y eso no solo para arquitectas y arquitectos, también para la geografía, la antropología, o sea, como, ¿no?
Cómo también desde cualquiera de las disciplinas intentamos no reproducir esos órdenes de jerarquía y tal cual poder imaginar la esperanza y a lo mejor a veces más que imaginarla, realmente intentar generar pues estos lugares desde donde seguir creando y recreando alternativas. Volvemos a lo mismo, son o no funcionales al capital, sigamos pensándolo, pues, ¿no? O sea, creo que tiene que ser puesto sobre la mesa y también desde un lugar de esperanza y de alegría también, ¿no? Como nos dicen los zapatistas, porque también es lo último que nos pueden quitar, pues que sea esta parte. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahora sí por aquí, ya no me extiendo más y muchas gracias. A ver, quiero invitar al moderador, entonces quiero participar un poquito más. Quiero calificar un poco más la invitación que les hacía a los dos de pensar en la crítica, el papel de la crítica, la invitación que hace una acercarnos a la crítica. Yo también querría decir ser críticos de la crítica misma. Por eso me gustaba el texto de Neil Smith, porque él criticaba a la izquierda diciendo: llevamos 40 años inventando rollos, diciendo cada vez tenemos un aparato analítico muchísimo más agudo, cada vez tenemos conceptos que nos permiten entender la situación con mayor claridad, pero nos estamos ahogando y lo único que hacemos es escribirnos el agua. Y la invitación era entonces a cambiar un poquito el modo de operación, pasar de un modo analítico, tal vez decía, y se me olvidó compartir esa segunda parte de la frase de Neil Smith, con eso te voy a pasar el micrófono, decía que ese es el proyecto de reencantamiento, el proyecto de pensar una contraideología lo suficientemente capaz de crear un imaginario radical para la izquierda, que hoy en día no lo tenemos. Empiezan en la desolada esquina entre la poética y la teoría política, decía Neil Smith. Creo que a nosotros, desde 2008, que es una gran crisis, la caída de los mercados financieros en 2007-2009, a partir de esa crisis es que creo surge una nueva generación de activistas, académicos, etcétera, etcétera, que ya no se toman la frase famosa de Frederick Jameson, esa de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ya no se la toman como la ley de la gravedad, ¿no? A partir de esa crisis tenemos ya sobre la mesa todo un abanico, todo un espectro de alternativas, desde las más cercanas al centro, como la socialdemocracia y tal, hasta las más radicales como el cibercomunismo, el aceleracionismo de izquierda, etc. Tenemos todo ese abanico. Y lo que ha criticado esta nueva generación de izquierda es el parroquialismo de la política de lo local que tanto caracterizó a la izquierda de la generación de arriba, como la idea de que la resistencia está en la calle, en el barrio, y que hay una especie como de ceguera voluntaria al hecho de que el capitalismo ya está en un estado tardío, que es una escala global, y que lo contrario a lo global no es lo local, sino que, como han sugerido algunos, la idea de lo planetario nos permite reclamar ese espacio de posibilidad política sin hacer esa capitulación. Entonces creo que hay una nueva izquierda, y por eso es que yo decía, estos, bueno, Manuel fue tu asesor de maestría y doctorado, entonces hay un momento edípico perdón que me están es que el papá de Manuel nos acompaña aquí yo digo papá intelectual, en fin. Con eso, o sea, quiero nada más agregar esos calificativos a mi pregunta y te paso el micrófono y sé que traes un texto preparado, Adrián, así que si yo estoy abierto con confianza. Hola, buen día. Pues yo estoy muy contento de poder venir por la invitación. Siempre venir a la
UNAM es algo impresionante. Yo casi, bueno, parte de mi formación es en Iztapalapa y trabajo allí. Y la UAM, como nosotros sabemos, es el modelo anti-UNAM, ¿no? La UAM creyó justamente, se fusionó en los 70s, a partir del momento del 38, con una institución distinta, con un modelo de organización diferente, no hay facultades, hay departamentos, ¿no? Entonces, venir aquí y ver el trabajo de un arquitecto, una monumentalidad, viendo las islas, la biblioteca, ¿no? El edificio rectorial, siempre es impresionante, ¿no? Y ves el papel importante que tiene la arquitectura en la generación de ocio, ¿no? Y siempre uno que está ante esas obras monumentales se siente una hormiga prácticamente, ¿no? y genera siempre sentimientos, digamos, lo que conocemos en geografía humana como las topofilias, ¿no? O esos sentimientos de apego al lugar están aquí presentes. Entonces, con poder haber salido de la rutina de todos los días, ¿no? Quiero mencionar también que este libro es inversamente proporcional a su importancia, a su tamaño, y tengo una anécdota curiosa respecto al libro. Cuando Jimena nos hizo llegar los libros, pues yo no estaba en casa, porque estaba trabajando, entonces lo recibí con un directino. Le digo, tú, sobre. Y yo, ¿cómo que un sobre? Sí, es un sobre, es un libro. Digo, bueno, a lo mejor es un catálogo o algo así, pero ya llegó. Y yo estaba bastante preocupado, porque pensé que había algún error, alguna equivocación. Y cuando lo vi que era un libro pequeñito, flaquito, dije, ah, caray, qué raro, ¿no? Pero ya que empecé a hurgar y leerlo, pues me di cuenta que es eso, ¿no? Que es un libro muy, muy importante, y no por evidentemente por su tamaño, ¿no? Sino al contrario. Y creo que además en su propio tamaño tiene una dimensión, digamos, también combativa, ¿no? Porque es un libro prácticamente de bolsillo que podemos traer en cualquier, en nuestra mochila, en cualquier lugar, leyendo en el metro, etcétera, ¿no? Y es un libro que te engancha y prácticamente lo terminas en un par de días, ¿no? Si dedicas el tiempo. Entonces, justamente me parece que es muy importante recomendarlo. ¿Y por qué recomendarlo? ¿Por qué comprarlo? A propósito de las preguntas que nos está haciendo Daniel. ¿Por qué los estudiantes de arquitectura van a querer comprar este librito que además empieza tirando tomatazos, ¿no? a la arquitectura, hacia los arquitectos? Y me parece que es importante porque es un libro que hace una recapitulación muy, muy importante sobre lo que se conoce como el giro espacial, ¿no? El giro espacial es cómo el espacio importa mucho, sobre todo a partir de los años 90, como digamos, a la Guerra Fría, estamos en un nuevo escenario mundial, y algunos teóricos como Fukuyama decían que el espacio ya no importaba, que lo más importante en este momento era el tiempo, ¿no? Entonces ahí hubo toda una autorización por parte de geógrafos y otros científicos sociales respecto a resaltar la importancia, ¿no? del espacio. Y aquí en este libro me parece que tanto Nuria como el propio Manuel hacen una recapitulación muy, muy importante, muy seria y profunda sobre lo que tiene que ver sobre la importancia del espacio. Y específicamente en la parte de, me parece que lo más importante y la crítica que ahí está vinculado respecto a la arquitectura es que, según, y sobre todo Nuria y el propio Garnier, critican que hay una perspectiva, digamos, desde arriba, a vista de pájaro, en la cual el arquitecto ha sido, y lo pongo en masculino porque sí, principalmente ha sido, el arquitecto es el instrumento del príncipe para hacer la ciudad que desea, ¿no? En este sentido, me parece que por eso es importante retomar esta teoría, digamos, crítica respecto a la dimensión del propio quehacer de los planificadores urbanos, de los geógrafos, ¿no? En mi caso, pero también de los arquitectos. Y es justamente donde se pone el acento, ¿no? Y para ello se toma hacer un debate muy interesante y se retoman autores también muy, muy importantes respecto a la que se conoce como la producción social del espacio. El espacio no está dado per se, sino que se está construyendo a cada momento a partir de las relaciones sociales, ¿no? Esto quizá para la arquitectura biológico o desde la perspectiva humanista. Sin embargo, me parece que es algo que se tiene que tomar en consideración.
como lo decía hace un momento, ¿no? Estar en un espacio, generar un espacio te va a generar emociones, ¿no? Como es lo que les decía hace un momento, la emoción que me genera estar frente a la monumentalidad de la propia obra, ¿no? Entonces, por eso me parece importante y es una de las razones por las cuales se tiene que comprar este libro, ¿no? Porque este libro hace este repaso sobre un debate actual y contemporáneo que se ha venido construyendo sobre el tema del espacio, la importancia del espacio. Por otro lado, también me parece importante porque es un libro que representa una aproximación multidisciplinaria digamos, a la ciudad. Entonces, el prólogo es del sociólogo, el primer capítulo de Nuria Bernal, que es una geógrafa, y el propio Manuel es un antropólogo, ¿no? Y entonces, me gusta pensarlo como una mirada de caleidoscopio, donde vemos un mismo fenómeno a partir de diversos enfoques, ¿no? Si le vamos girando ahí a este aparato, pues vamos viendo diferentes perspectivas. Entonces, digamos, si Nuria se centra en una escala más macro, ¿no? Y quizá Garnier en algo más estructural, y Manuel en una escala más micro, entonces sí que me parece que hay algo que también me parece que nosotros, entre geógrafos y arquitectos, nos enteramos el tema de las escalas, ¿no? Cómo hay una intersección escalar y cómo tenemos que pensar las diferentes partes de la ciudad. También, digamos, es importante porque esta diversidad de miradas nos permite intentar comprender el fenómeno urbano de las ciudades, porque es un fenómeno que está en constante transformación, que es dinámico y que siempre va más rápido que nosotros y que nosotras, ¿no? Entonces, por eso también me parece que es importante acceder a este libro. Y ya más vinculándome con el tema de la pregunta que nos hacía Daniel, respecto, también creo que es importante tener en consideración el propio texto y contexto, ¿no? El propio autor o autora que está produciendo significado, y en ese sentido me parece que lo que estoy entendiendo es que sí ves tú, Daniel, como una brecha generacional respecto a las posturas políticas que están vertidas en este libro, ¿no? Y me parece también que hay que precisar, por ejemplo, que el propio, por eso hablo de texto y contexto, el propio Manuel es digamos, para nadie es un secreto que es un militante comunista, ¿no? Que él estuvo en el Partido Comunista Catalán, que estuvo trabajando en esta perspectiva, entonces está, de alguna manera, su mirada está cruzada por esta perspectiva política, y bueno, digamos, también aquí interesante el tema de las multitudes, de las masas, y cómo también la clase social, ¿no? Y la reivindicación, pensar a la ciudad como un espacio de conflicto vinculado con el tema de la clase social, y cómo a partir de que son, digamos, los marginados, los grupos populares, los que cuando toman de alguna manera conciencia de sí mismos, de su conciencia de clase, son los que pueden aspirar a tener un cambio, ¿no? De la orden social, y tanto me parece que hay una coincidencia ahí que tanto Garnier como el propio Manuel tienen ahí presente, ¿no? Porque en la introducción, en el prólogo, que me parece muy interesante, muy sugerente, como dice el propio Garnier, habla de la pequeña burguesía, ¿no? Cómo esta pequeña burguesía, también criticando a la academia, ¿no? No está conforme, o más bien no ha denunciado, no ha terminado de denunciar, y es parte cómplice de estos mismos procesos, ¿no? Que están vinculados con el tema del control y la dominación espacial. Entonces, sí, yo creo también, y en algún momento me sentí lejano, ¿no? Por ejemplo, cuando leyendo a Nuria, cuando nos plantea el tema centro-periferia, ¿no? Y pienso en los años 70, en la teoría del desarrollo, ¿no? En Desigual, en otras tantas teorías, por ejemplo, que a mí ya no me hacen clic, ¿no? Que ya no me siento empático, las reconozco y sé que son, digamos, de alguna manera muy importantes, pero que no podemos seguir pensando a la sociedad y a la ciudad en términos binarios, ¿no? Entre centro y periferia, entre colon y colonizados. Me parece que eso de alguna manera sería simplificar de alguna manera las cosas, y hay que encontrar los matices, ¿no? Y si pensamos en el ejemplo también que nos pone Garnier, él habla de un nuevo movimiento, digamos, social, que tiene manifestaciones, que está vinculado con el fenómeno de los chalecos amarillos, ¿no? Que hace unos años fue muy potente en Francia, y él pone el acento sobre todo en que este es un movimiento reivindicativo de un cierto sector que podemos llamar invisibilizado, que son la gente que vive en las periferias,
periferias, ¿no? La gente que vive en los suburbios parisinos, bueno, franceses en este caso, que fue desplazada de algún modo por el propio valor del suelo, que se tuvo que ir a las periferias, que utiliza el automóvil, que tiene que pagar peajes, y que ante la subida del precio de la gasolina, ¿no? Prácticamente se va a rebelar y va a, digamos, hacer una revuelta en la periferia de la ciudad, pero también en el propio centro, ¿no? de la ciudad, en barrios turísticos de París, lo cual va a generar de alguna manera un descontento muy, muy importante, y lo que van a hacer de alguna manera es poner en el centro, digamos, su visibilidad, es decir, nosotros existimos, somos parte de esta zona, del fenómeno de metropolización, nos han excluido de la ciudad, pero nosotros estamos exigiendo una parte de derechos. Y esta, de derechos y reivindicaciones, ¿no? Y esta parte también me recuerda de la visibilización de los chalecos amarillos, de alguna manera también, digamos, guardando las proporciones, me recuerda la manifestación o la distinción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando se pusieron sus gorros, ¿no? Sus máscaras, porque argumentando que durante mucho tiempo los grupos indígenas en México fueron ignorados y que ahora justamente cuando se ponen la máscara son visibilizados, ¿no? Entonces, en este juego de paradojas vemos cómo hay dentro de la sociedad, y en este caso de la ciudad, sectores que no son vistos y que a partir de elementos, digamos, cuando se articulan o se dan de alguna manera elementos para ser reivindicativos, y retoman elementos simbólicos, ¿no? Para hacerse presentes. Entonces, me parece que también aquí estamos viendo este fenómeno de la escala del tema de la metropolización, por ejemplo, con el tema de los chalecos amarillos. Y si también pensamos en el caso de la metropolización ya en nuestras ciudades, ¿no? En nuestro contexto, en las ciudades mexicanas, a mí me parece también fundamental, y trayendo el tema de la izquierda, ¿por qué no discutir, por ejemplo, la política social de movilidad que se ha introducido en este sexenio, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, que está vinculada y que se ha enfocado sobre todo en el transporte público, cablebús y metrobús elevado, ¿no? Y eso a mí me parece quizá la acción más innovadora, más interesante que se ha hecho en el país, incluso en la Ciudad de México, durante mucho tiempo. Yo trabajo, durante un tiempo también soy nativo de Iztapalapa, y ese ha sido un medio de transporte que ha revolucionado la vida de los sectores más empobrecidos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver otra vez, ¿no? El tema de la izquierda, una izquierda institucional, si lo queremos ver así, cómo llega al poder y con unas ciertas reivindicaciones está atendiendo las necesidades de sectores marginales, que vamos a decir seguramente sí, pero Iztapalapa vota a la izquierda, así vota a la izquierda, pero también hay un proyecto digamos, de política social. A mí me parece que el proyecto más emblemático de la política social es la movilidad, ¿no? En esta ciudad. Y, por ejemplo, esto me parece una muy buena posibilidad de ver cómo también un régimen progresista, si lo queremos llamar así, quizá no es izquierda, pero progresista, cómo tiene una incidencia real sobre la vida de las personas, ¿no? Y que además con un precio relativamente asequible, subsidiado, ¿no? Que también es la discusión, pero que de alguna manera vemos cómo también de aquí se pasa, donde vemos que son sobre todo elementos teóricos, ¿no? Ya a una acción, ¿no? a un eje incidental. Y si volvemos a pensar, por ejemplo, el tema de Iztapalapa, porque no hablamos también del tema de moda, que es el tema de las utopías, ¿no? Donde otra vez los arquitectos, ¿no? Han desarrollado un papel fundamental. Si alguno de ustedes conoce las utopías son proyectos y espacios que jamás habíamos imaginado en Iztapalapa, ¿no? Son proyectos donde el diseño, donde me parece el buen gusto, de espacios cómodos, que atienden a un sector marginal, a un sector poblacional marginal, también me parecen muy importantes, en el cual han venido participando, digamos, este sector. Y aquí también, por ejemplo, tiene que ver que quien está a cargo de la dirección de obras de la alcaldía es un arquitecto, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una imagen, y que también está vinculado, por ejemplo, con que durante mucho tiempo se pensó que las periferias no tenían por qué aspirar a espacios cómodos, ¿no? Entonces no está peleada una cosa de la otra, y que incluso el propio Gabriel lo menciona, por ejemplo, en las periferias, ¿no? ¿Cuáles son los espacios primordiales de la periferia? La autovía, los comerciales, ¿no? Entonces, eso me parece que puede ser interesante para el debate, y que de alguna manera también nos sitúa en lo que menciona, por ejemplo, Manuel Delgado, cuando menciona que, sobre todo me quedo con eso, que la ciudad es conflicto, ¿no? Que no tenemos que pensar a la ciudad
como un ente donde no pasa nada, sino al contrario, donde el conflicto es permanente, se va reconstruyendo y que hay una, digamos, disputa por el propio espacio. Y aquí tiene que ver ya con lo que mencionó Muna, con el propio espacio público, con la intención de dominar la máxima expresión de la ciudad, que es la calle, ¿no? Y que podemos ver que ahí es donde de alguna manera se disputa. Ahora eso se ha trasladado, retomando lo que tú mencionabas, por ejemplo, al espacio virtual, ¿no? Donde se articulan las manifestaciones a través de bueno, ya nuestra generación estamos en Facebook, ¿no? Pero hay otras como Instagram, ¿no? O TikTok, donde vemos que es donde, por ejemplo, el actual debate electoral en México se está llevando en las redes sociales, ya no en las redes de los millennials, sino en otras. Entonces, justamente cómo se van interponiendo estas cuestiones, ¿no? Ahí lo dejo. Muchas gracias, Adrián. Bueno, antes no quiero dejar pasar la oportunidad de escuchar comentarios o preguntas del público. La invitación está abierta. A ver, pasamos el micrófono. Sí, buenos días. Me dio mucho gusto ambas intervenciones. Yo soy profesor de la Facultad de Arquitectura aquí y me viene a la memoria que en general el urbanismo prácticamente nunca ha existido en esta ciudad, en esta y en general. El año pasado, con motivo del Día del Urbanista, se ha planteado por vez primera una bienal de urbanismo, que ya me imagino que ya se está preparando para este año. Pero lo que yo veo todavía más difícil es la aplicación de lo que se pueda hacer con respecto a la problemática de esta megalópolis, ¿no? Hay, digamos, hay dos autores, una de ellas es una catalana que se llama Zaida Munsí Martínez. Ella tuvo recientemente a cargo la cátedra Federico Mariscal, que acaba de terminar, y nos dejó una excelente exposición. Ustedes la pueden ver aquí en la sala, aquí arriba del vestíbulo. Excelente. Y el otro autor habla sobre precisamente esta problemática. Zaida Munsí intervino precisamente en esta problemática de Barcelona. Ella, con otros arquitectos también catalanes, llevaron a cabo una excelente intervención en general en Barcelona. Y hay otro autor que estoy leyendo, que se llama Carlos Moreno. Carlos Moreno es un investigador colombiano que está actualmente en la Universidad de la Sorbona en París y trabaja muy de la mano con la alcaldesa Ana Hidalgo. Y es impresionante lo que expresa en su libro, que es algo parecido a lo que ustedes han presentado. La idea, el libro, perdón por la publicidad, se llama La Revolución de la Proximidad, de la ciudad mundial a la ciudad de los 15 minutos. ¿Sí? Y es interesante también revisarlo, porque muchas de esas aplicaciones ya las han hecho tanto en el propio París, que han comentado, ¿sí? Y aquí en América Latina él ha llevado la aplicación en Medellín concretamente, y en esencia se trata precisamente de estudiar los polos de desarrollo y en ciudades donde todavía es posible. Incluso en Estados Unidos él
Carlos Moreno habla de los corredores inmensos. Por ejemplo, hay uno que le llama el San, que es San Diego, San Francisco, donde en ese solo corredor hay más o menos 70 millones de habitantes. Y así lo ha aplicado esos estudios y lo ha logrado, ¿sí? E incluso en ciudades de Asia, no digamos en China, parece que en Shanghái, de estas megaciudades, han logrado implementar este tipo de soluciones. En esencia es, y yo creo que también se puede hacer aquí en México, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, las obras que están llevando a cabo ya desde hace un tiempo llevan esa misma filosofía, ¿no? En esencia es aprovechar, por ejemplo, los centros de barrio, ¿sí? Dotarlos de una infraestructura a base de servicios, los servicios fundamentales, ¿no? Educación, comercio, clínicas, algo con la cual se pueda, el habitante del barrio pueda llegar en 15 minutos, por decir, utilizando de preferencia transportes como la bicicleta o algo así. Entonces ese es mi comentario y espero que puedan visitar esta exposición. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues celebrar mucho la presentación del libro, agradecer las palabras y lo expuesto y lo moderado. Y bueno, más bien compartir como algunos apuntes mentales que me fueron surgiendo, a ver si alguno pues detona alguna inquietud en la audiencia o en los panelistas y el moderador, ¿no? Y respondiendo yo, o invitándome a responder la pregunta de Daniel, pues diría que recomendar a los estudiantes pues que se vinculen a alguna lucha, ¿no? Alguna lucha urbana. Hay muchas, y imagino que hay muchísimas, si no es que la mayoría, que resultaría, a las cuales les resultaría muy rico la participación de estudiantes de arquitectura, antropología, sociología, geografía, de diversas disciplinas, ¿no? Entonces, que se involucren en la lucha, ¿no? Porque esto que planteaba Daniel, como decir, bueno, la izquierda lleva mucho tiempo haciendo críticas cada vez más agudas, cada vez más detalladas, con conceptos más detallados, pues, pero no ocurre nada. Bueno, pues quizás no ocurra nada mientras no salgamos a la calle y nos vinculemos con luchas, ¿no? Entonces, esa es una cosa. No pude evitar pensar, yo soy militante del Movimiento de Regeneración Nacional desde hace algunos años y justo he procurado, pues, estudié aquí también en la universidad y precisamente pues tengo muchas críticas a la universidad actualmente. Mi papá es investigador de aquí y tiro por viaje en las comidas, nos peleamos respecto a la universidad y la posición que debe jugar, sobre todo en la sociedad actualmente, y si lo está jugando o no. Pero precisamente trato de alejarme un poco de lo que voy a llamar como academicismo y salir a la lucha, ¿no? Y ahí me he encontrado en la demarcación territorial que habito, que es la Benito Juárez, pues hay muchas luchas a nivel de esto de la ciudad como conflicto social, y una de ellas es la del pueblo de Xoco, ¿no? Que, digamos, tiene al titán de la fibra 1 con mítica ahí, y pues he procurado estar cercano y compartirles algo, ¿no? Me comentaba un poblador del pueblo de Atoyac, del pueblo originario de Atoyac, pues que los de la mayordomía de Xoco ya habían pactado con Mítica, y entonces pues Mítica les había pedido que ahora en sus festejos por favor no tiraran tantos cohetes. Y entonces me dice este cuate Mauricio, me dice, pues a mí me valió madres. Yo lo que hice fue llamarle a mis compas de otros pueblos originarios y les dije, vénganse a tronar más cohetes, ¿no? Y ahí me recordó el artículo que tuvo alguna resonancia, que dice algo así como, el problema no son los cohetes es tu blanquitud, ¿no? En el entendimiento del fenómeno, pues del tirar cohetes y los pueblos originarios en la Ciudad de México, que a la vez me remitió a esta idea que platicaba Adrián, como decir, esta relación periferia-centro, pues
el pueblo de Xoco y los pueblos originarios en la Ciudad de México pues están en el centro, ¿no? Y más bien parecen espacios como desolados con cierto tipo de población, que eso me parece muy interesante en la participación de Muna, ¿no? El tipo de gente que habita esos espacios también está claramente relacionada por el tipo de espacio que es y dónde se localiza, ¿no? En este caso el pueblo de Xoco. Y bueno, ahí hay un espacio, quizás invitar, pues está la Plaza Coyoacán, ¿no? Que quedó abandonada una vez que se construyó Mítica. Y pues ahora en la lucha, pues ahí platicamos, decir, no, pues obviamente que ahí haya una utopía, ¿no? Lo que me recuerda los comentarios de Adrián, ¿no? Sería un lugar idóneo para una utopía. Ahora pues habría que comprarla. Y pues en la lucha, pues una compañera hasta alguna vez dijo, no, pues hay que hacer una vaquita, ¿no? Y bueno, pues es un poco utópico, porque bueno, pues es difícil que armemos entre vecinas y vecinos una vaquita para comprar Plaza Coyoacán y que se transforme en una de las utopías de Clara Brugada, ¿no? Y finalmente, ya cerrar con eso, quizás plantear el tema del presupuesto participativo. Aquí estoy al lado de la persona de la que me considero esposo y bueno, ella planteó un proyecto de presupuesto participativo que ganó hace un par de años en una calle, digamos en la calle de atrás de la nuestra, ¿no? Bueno, para no hacer la historia larga, eso devino en amenazas, santería y brujería a mi casa, porque a los vecinos y vecinas habitantes de la calle de atrás no les gustó el proyecto, que era pues tratar de limpiar un poco el camino, lo simplifico y ella podría explicarlo mejor, pero bueno, de hacer como peatonal el camellón de la calle de atrás, ¿no? Y eso devino pues en que nos aventaran sangre de animal, nos dejaran un conejo, nos tiraran balas, nos dejaran, bueno, nos tiraran en el piso balas, no nos dispararon, pero bueno, varias cosas durante un periodo de un año, ¿no? Y entonces ahora, bueno, ella les podría platicar, pero bueno, ha vinculado a la facultad de forma que estudiantes de servicio social vayan a las calles y vayan a hacer como una especie de levantamiento para saber, pues, qué se necesitan, o sea, qué necesitan los vecinos y de qué forma los estudiantes de arquitectura podrían contribuir a que los proyectos de presupuesto participativo sean mejores. Yo personalmente creo que el presupuesto participativo no sirve, yo lo quitaría y que es incluso, lo pensaría como un instrumento del capitalismo, como para darle una migajita al pueblo, para decirle, pues mira, te doy unos milloncitos para que tú hagas tu proyecto y medio te sientas como que participas en la planificación urbana de la ciudad, ¿no? Digo, al mismo tiempo tienes actores como la Benito Juárez, como el cártel inmobiliario, que coopta vecinos para que planteen proyectos como blindar BJ, como el alumbrado público, como proyectos que en realidad son responsabilidad propia de las autoridades y que no deberían caer en las manos de los ciudadanos simplemente porque deberíamos de tener el alumbrado que debería ser, ¿no? Al mismo tiempo pienso mucho en este derecho a los cielos oscuros, ¿no? En la noche, y que es muy importante, y que proyectos de presupuesto participativo, precisamente los que tienen que ver con alumbrado, pues son muy malos porque van y preguntan, oiga, ¿usted quiere una luz afuera de su casa? Y entonces a lo mejor 7 vecinos dicen que sí, y entonces tienes 7 casas con una lucesota, y entonces hay una mega luz en 7 casas y a lo mejor hay 3 cuadras sin una sola luz, porque pues ahí es cuando dicen, bueno, pues sí caería bien un planificador, una persona con experiencia que diga, oye, ok, hagamos ese proyecto, pero se pone una luz cada 7 casas, no una casa después de otra y luego hay 7 casas sin nada más. Pero bueno, nada más quería compartirles como esos apuntes mentales que me surgieron a lo largo de la presentación y agradecerles. Muchas gracias, camarada. Felipe y yo somos amigos de la primaria. Muchas gracias, Felipe. Bueno, invitar a seguir la conversación afuerita, alrededor de la mesa, y nos juntamos, seguimos compartiendo y compramos el libro. Muchísimas gracias, Adrián Muna, muchas gracias, Jimena, por la invitación, y a la universidad, a los organizadores, por darnos este espacio. Muchísimas gracias.